Estamos a escasas horas de saber qué es lo que dice Jerome Powell en su discurso de Jackson Hole y todos los mercados están prácticamente paralizados, pendientes, lógicamente, de esas declaraciones. Vamos a analizar las noticias de última hora y a ver cuál es la situación actual de Bitcoin. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y antes de empezar con el vídeo me gustaría recordaros que justamente ayer subí un vídeo dedicado única y exclusivamente a Jackson Hole, donde comentaba qué es Jackson Hole, la historia de Jackson Hole, cómo puede Jackson Hole afectar al mercado, qué podemos esperar del discurso, cuáles pueden ser las derivaciones de ese discurso. Así que abajo en el primer comentario fijado tienes ese vídeo para, ampliar la información que veremos justamente en el vídeo de hoy. Vamos a empezar ya directamente. A ver, en cuanto a calendario económico, no tenemos nada. Lo único que tenemos, sí que hay diferentes elementos, por ejemplo, precios de gasto en el consumo personal subyacente. Tenemos alguno que otro punto, pero lo más importante, lógicamente, son las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed, ya lo sabéis, en el simposio de Jackson Hole, ¿vale? Entonces, está todo el mundo pensando, todo el mercado paralizado. Fijaros cómo está las criptomonedas, están más o menos 2% abajo de media aproximadamente, alguna 3, alguna 1, y en general los índices también están bastante planos, ¿ok? Como veis, Europa se mueve alrededor del 1% abajo, los futuros estadounidenses se mueven sobre el 0,30% abajo y, en general estamos viendo un movimiento escaso. Es lógico, pero yo considero que hay muchas cosas que ya están descontadas, ¿ok? Hay muchas cosas que ya están descontadas y en ese punto se especula con que no creemos que Powell vaya a dar nueva información, sino que lo que va a hacer es un poco apuntar o apuntalar lo que ya ha dicho, ¿vale? Lo que ya sabemos, lo va a confirmar, se va a reafirmar en ello, y sí que es cierto que está un poco la duda en cuántos puntos básicos se van a subir los tipos de interés en la reunión del mes de septiembre. Empezamos justamente después del dato de IPC del 10 de agosto de este mismo año, cuando la inflación parecía que empezaba a aplanarse, se descontó una subida de 50 puntos básicos porque parecía que, las medidas estaban dando efecto, ¿no? Luego, el 17 de agosto, la semana pasada, cuando la Fed sacó su comunicado del FOMC, dijeron textualmente que no había ningún motivo para pensar que la inflación estaba disminuyendo y que había que seguir subiendo los tipos de interés de manera agresiva. Incluso esta semana hemos estado viendo diferentes referentes de la Fed, diferentes personas, presidentes de la Fed, que han estado diciendo que, presidentes regionales, que han estado diciendo que las subidas de tipos de interés tienen que ser mucho más agresivas, que hay que subir 75 puntos básicos y que hay que llegar a niveles importantes, ¿no? En cuanto a tipos de interés. A ver, ya hace un tiempo que se han descontado que se van a subir 75 puntos básicos, por lo cual el sentimiento del mercado ha cambiado. ¿Qué es lo que podría generar movimiento? Pues que diga al final que son 50 puntos básicos, lo cual va a generar un movimiento positivo, que diga que es 100 puntos básicos, lo cual es prácticamente imposible, lo cual generaría un movimiento descomunal hacia abajo, ya os lo puedo asegurar, pero es algo prácticamente improbable. De hecho, no he visto en ningún lado que se hable de ello. Y luego, lo que podría también generar movimiento es que diga cosas que no se han comentado aún, pero claro, ¿qué va a decir nuevo cuando llevamos ya semana sí, semana también escuchando a Jerome Powell o a cualquier representante de la Fed diciendo cuál va a ser el rumbo, ¿no? Así que en un principio hay muchas cosas que están descontadas, por lo cual esa poca volatilidad que estamos viendo puede estar causada por el y si pasa algo, ¿no? En el sentido de, oye, no me acabo de fiar por si dice algo que no se sabe, para bien o para mal, yo no quiero meter aquí la gamba, hablando mal. Entonces, cuando se confirme que no dice nada extraño, pues entonces es probable que veamos ya esa dirección y esa decisión ya del mercado de, vale, continuamos con el movimiento para abajo o damos esa vuelta, ¿no? Entonces, esto sería un poco el resumen. Como digo, te recomiendo que mires el vídeo de ayer porque comento bastante bien la historia de Jackson Hole. También, un poco está bastante bien editado en ese sentido, así que es bastante ameno. Son solo 8 minutos. Vamos a pasar por el siguiente punto, y es que, como sabéis, ayer el BCE hablaba de su política monetaria y realmente sus miembros parecen cada vez más preocupados de que la alta inflación se esté afianzando y señalaron que el riesgo era lo suficientemente grande como para justificar un aumento de tasas mayor al anticipado. Recordad que el Banco Central Europeo subió los tipos de interés 50 puntos básicos en su reunión del mes de julio.
Y llevaba desde el año 2011, diría, sin subir los tipos de interés. O sea, llevaba o desde el año 2001. Ahora no sabría ni decir exactamente. Diría que era desde el año 2011. Sí, correcto, fijaros, lo pone aquí. Llevaba desde el año 2011 sin subir tipos de interés y los empezó a subir el otro día, prácticamente, ¿no? Claro, imaginaros cómo tiene que estar tocada la economía de Europa para que Lagarde no haya subido los tipos de interés hasta el mes de julio de este año, cuando en Estados Unidos llevamos meses y meses con subidas de tipos de interés. Entonces, en términos de inflación, destaca la preocupación del Banco Central Europeo por la depreciación del euro, con implicaciones, lógicamente, inflacionistas, y la vigilancia de la evolución de salarios como principal indicador de efectos de segunda ronda, ¿vale? Comentan que por el momento están contenidos, ya lo vamos viendo con la presentación de ese dato de manera mensual. En términos de crecimiento económico, reconocen riesgos crecientes, pero sin hablar explícitamente de recesión, ¿ok? Y se muestran dispuestos a continuar con las subidas de tipos para controlar las expectativas de inflación. Hemos estado viendo semanas atrás, creo que hace una semana aproximadamente, donde desde diferentes bancos de inversión, no sé si era BlackRock o no sé exactamente desde dónde venía, comentaban que Estados Unidos pudiera entrar en una especie de recesión leve y que Europa para finales de este año ya estará en una recesión completamente, ¿vale? Es lo que comentaban. Aquí de momento, desde el Banco Central Europeo no hablan de eso, no hablan en esos términos, pero sí que es verdad que les está preocupando cada vez más el término inflacionario que estamos viendo y no descartan pues tener subidas de tipos de interés más agresivas. Vamos a por la última noticia, y es que la SEC vuelve a retrasar la decisión del ETF de Bitcoin de VanEck otros 45 días, ¿vale? La empresa de gestión de activos con sede en Nueva York, VanEck, se ve nuevamente obligada a esperar que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, es decir, la SEC, se pronuncie sobre su última solicitud de fondo cotizado en bolsa, el ETF, ¿ok? Es un ETF al contado, es un índice al contado. ¿Qué significa? Bueno, pues implica que no te puedes apalancar, ¿vale? Que es un ETF, pues bueno, un ETF es un índice que representa o recoge diferentes partes, diferentes sectores, diferentes empresas que representan una tendencia, por así decirlo. Por ejemplo, un ETF de Bitcoin, como es el caso, un ETF de acciones chinas, un ETF de todas las empresas más importantes del mundo, un ETF de materias primas. O sea, un ETF es una cesta que recoge diferentes activos, ¿no? Y representan pues algo, un sector, una capitalización, un país, lo que sea. Entonces, VanEck tiene más de 65.000 millones de dólares en activos bajo gestión. O sea, no es tu primo que se ha sacado un curso de inversión que quiere ahora meter un ETF, ¿ok? Estamos de acuerdo en eso. Presentó su última solicitud de ETF de Bitcoin al contado, ahí está, el 24 de junio, y el plazo anterior para la decisión del regulador vencía el 27 de agosto. Pues bueno, lo han alargado 45 días más, hasta el 11 de octubre, cuando en teoría el regulador aprobaría o desaprobaría, ¿ok? Todo el tema del ETF. Ya llevan arrastrándolo hace tiempo. De hecho, en noviembre del año 2021, la SEC ya rechazó la solicitud anterior, citando, atención, preocupaciones en torno al fraude y la manipulación del mercado al contado de Bitcoin, ¿ok? Así que nada, nuevo retraso en ese sentido y vamos a ir ya directamente al análisis. Como veis, hoy me he entretenido un poquito más en las noticias porque creo que es donde hay que estar en la jornada de hoy. Hay jornadas que son más puro análisis técnico, algunas de Bitcoin, otras de diferentes altcoins. En este caso, y no lo vengo comentando solo hoy, sino que ayer y antes de ayer también, el tema no está en el análisis técnico, sino está en las noticias y en entender por qué el precio va a subir o por qué el precio va a bajar en función de esas noticias, ¿ok? Como veis, el mercado no se ha movido. Seguimos literalmente en el mismo punto que los últimos 6 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto. Hoy sería el 7º día. Hoy, como digo, yo creo que ya vamos a tener algo de volatilidad, yo creo que ya vamos a tener algo de movimiento o como mínimo volumen. ¿Por qué digo eso? Pues bueno, porque si el discurso es direccional o unidireccional, mejor dicho, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que, vale, lo que dice Powell es entendido y aceptado por todos como positivo o como negativo. Lo que pasará es que no solo la volatilidad aumentará en cuanto a dirección, sino que también aumentará el volumen, ¿vale? Si hay
aspectos interpretables que dejan abierta la puerta a diferentes posibilidades, como algo más o menos positivo, algo más o menos negativo, o yo veo esto mejor, o necesito más tiempo para entenderlo o para descontarlo. ¿Qué es lo que sucederá? Sucederá que aumentará el volumen, pero no repercutirá eso directamente en una volatilidad direccional. Es decir, puede haber, por ejemplo, imaginaros que pues el discurso es ambiguo o no acaba de convencer o no acaba de ser claro en lo que sea, ¿no? Pues lo que podría pasar es que el volumen aumente, básicamente porque pues la gente puede estar esperando a este discurso para tomar una decisión en cuanto a la dirección, pero que pese a que aumente el volumen, como el discurso es ambiguo, pues imaginaos, el precio tira para arriba, parece que tal, luego tira para abajo y luego se queda más o menos plano. Y lo que parecía una ruptura para arriba, una ruptura para abajo o lo que sea, se queda en una high test o en un doji o en una vela de falta de decisión. Eso es una posibilidad que tenemos que valorar. O sea, sí que es cierto que tiene toda la pinta de que puede romper, básicamente porque los rangos son tan estrechos, la parte superior respecto a la parte inferior es tan justa, no sé cuántos puntos hay desde abajo hasta arriba, fijaros, hay 814 puntos, o sea, es muy poquito, por lo cual es muy probable que rompa, básicamente por eso, ¿no? Pero tenemos que valorar esa posibilidad de que el precio, pues bueno, el discurso no sea del todo claro y el precio no acabe de encontrar esa dirección, más teniendo en cuenta que viene un fin de semana de por medio, que sí que es verdad que para las criptomonedas no afecta, pero como la correlación es grande respecto a los índices americanos y los índices americanos van a cerrar, como todos los fines de semana, es posible pues que, bueno, estamos a viernes, el discurso es ambiguo, estamos ya a finales de agosto, por lo cual la semana que viene hay mucha gente que ya vuelve de esas vacaciones. ¿Para qué nos vamos a liar hoy viernes a las 6 de la tarde cuando en realidad podemos esperar al lunes que viene, tranquilos, analizamos todo el fin de semana por delante, ¿vale? Así que está muy bien ese discurso, ese sentimiento de que esto va a romper, pero tenemos que valorar también esa posibilidad, que no digo que sea eso lo más probable, yo creo que lo más probable es una ruptura hacia arriba o hacia abajo en función de las noticias, ¿no? Pero hay esa posibilidad de que haya ambigüedad en discurso y que afecte de esa manera, ¿vale? Reitero el mismo argumento que comenté ayer en cuanto a no creo que haya que analizar nada aquí. El análisis, ¿cuándo lo hicimos? Lo hicimos, el último análisis real, técnico, donde hablamos de soluciones reales, fue por aquí. Yo creo que el último día fue el 23 de agosto. Llevamos ya 2 días atrás que no metimos ningún inciso más al análisis, principalmente porque no había cambiado nada y por lo cual lo único que estaba haciendo los días venideros, es decir, el día 24 y el día 25, era reforzar lo que ya habíamos dicho el día 23 y el 22. Y además, pues porque, como digo, como más nos acercamos al día de hoy, que es el día que todo el mundo está esperando, menos determinante va a ser el análisis técnico, precisamente por eso, porque la noticia siempre está por encima. Lo que marca la dirección, lo que marca la realidad, lo que hay son las noticias. Como sabéis, la poca volatilidad o la poca dirección que estamos viendo aquí no son sinónimo de otra cosa que de la falta de conocimiento y de la falta de claridad que nos transmiten desde arriba. Recesión, no recesión, guerras, no guerras, tipos de interés más o menos, inflación para o no para. Pues, ¿cómo deriva esto? La falta de claridad en la economía repercute directamente en que estamos viendo un movimiento, pues bueno, plano en el mercado, pues ya está. La noticia siempre por encima. Te puedes anticipar, lógicamente, pero la noticia siempre por encima, ¿vale? Bueno, ya queda muy poco tiempo y con esto ya finalizo. Quedan 2 días, 14 horas para este cierre semanal. Como digo, no tiene demasiada relevancia que ahora haga hincapié en nada de eso, pero sí que es verdad que vinimos de un cierre semanal la semana pasada muy, muy negativo. Y había que esperar al cierre de esta semana. Yo creo que lo que veamos en las próximas horas son las 12:05 UTC más 2, en 4 horas literal, creo que es a las 16. A ver, ¿dónde lo tenemos? Es a las 16, correcto. Las declaraciones de Powell, pues nada, en 4 horas ya vamos a conocer cuál va a ser el rumbo final de esta semana, por lo cual no tengamos ningún tipo de prisa. Te dejo por aquí arriba también nuevamente el vídeo que os he comentado de Jackson Hole, el vídeo donde hablo de
qué es Jackson Hole, cómo puede afectar y cuáles pueden ser las consecuencias. Lo tienes también abajo en el primer comentario fijado. Y nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.